En los libros de historia hay nombres que susurran un eco de horror, nombres susurrados en la oscuridad, asociados a crímenes tan atroces que desafían la comprensión humana. Entre ellos, pocos son tan infames como el de Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, una figura que para muchos es la encarnación misma del mal. Pero ¿quién fue realmente? ¿Y qué oscuros secretos se esconden detrás de la historia de la noble húngara que se bañaba en la sangre de sus víctimas? Prepárate para un viaje a las profundidades de una época donde el poder y la crueldad caminaban de la mano y donde el terror tenía un rostro de nobleza. Esta es la historia de Elizabeth Bathory, una historia que ha perdurado por siglos, transformándose de mito en leyenda y de leyenda en una pesadilla real. Para comprender la oscuridad, primero debemos iluminar sus orígenes. Elizabeth Bathory nació en 1560 en el seno de una de las familias más poderosas y acaudaladas de Hungría, los Bathory de Exed, una estirpe con un linaje que se entrelazaba con la realeza y la nobleza, pero también con un historial de excentricidades, enfermedades mentales y para algunos una marcada inclinación hacia la crueldad. Su tío, Esteban Bathory, llegó a ser el rey de Polonia y gran duque de Lituania. Su familia no era lejana al poder absoluto. Desde su infancia Elizabeth estuvo rodeada de lujos inimaginables, pero también de una atmósfera de disciplina severa y, según algunos relatos, de una exposición temprana a la violencia y al sadismo. Se dice que presenció actos de tortura y castigos brutales comunes en la época para mantener el orden entre la servidumbre. Su educación fue impecable, hablaba varias lenguas, dominaba la etiqueta y la gestión de propiedades. Era sin duda una mujer de extraordinaria inteligencia y belleza. A los 15 años, Elizabeth contrajo matrimonio con su primo, Ferenc Nadasdy, un noble formidable y un guerrero legendario, conocido como el Caballero Negro de Hungría. Su unión fue más que una simple alianza de familias. Nadasdy era un hombre de gran fuerza y carácter, un militar respetado que pasó la mayor parte de su vida luchando contra el Imperio Otomano. Al poco tiempo, se fueron a vivir al castillo de Kachtice en compañía de su suegra Úrsula y de otros miembros de la casa. El joven conde no estaba mucho por allí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, algunas veces empalando a sus enemigos, lo que le mereció, como ya habíamos dicho, el apodo de Caballero Negro de Hungría. Existe un registro epistolar en el que Ferenc y Elizabeth intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes, lo cual era normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Las posesiones de esta pareja de nobles eran enormes y se requería además un férreo control sobre la población local de origen húngaro-rumano y eslovaco. El papel de Nadasdy en la vida de Elizabeth es crucial para entender los eventos posteriores. Durante sus largas ausencias en el campo de batalla, Elizabeth quedó al mando de las vastas propiedades de los Nadasdy y los Bathory. Esto le otorgó un poder y una autonomía que pocas mujeres de su época podían poseer. Algunos historiadores sugieren que fue durante estas ausencias
cuando las inclinaciones más oscuras de Elizabeth comenzaron a manifestarse sin restricciones. Fue Nadasdy, un cómplice silencioso, ignorante de los horrores que se gestaban bajo su techo, o como algunos sugieren, incluso un participante en alguna de las primeras atrocidades. La verdad es incierta, pero lo que sí sabemos es que su muerte en 1604, tras casi 30 años de matrimonio, marcó un punto de inflexión. La muerte de Nadasdy liberó a Elizabeth de las últimas ataduras de la convención. Las primeras víctimas fueron, según testimonios, jóvenes sirvientas del castillo. Los castigos por las faltas más triviales se volvieron desproporcionadamente crueles. Golpes, azotes, quemaduras, mutilaciones. La escala del sadismo de Elizabeth escaló pronto. Pero los castigos físicos pronto dejaron de ser suficiente. Impulsada por una obsesión enfermiza con la belleza y la juventud eterna, Elizabeth comenzó a creer en la macabra leyenda de que la sangre de jóvenes vírgenes le otorgaría la inmortalidad. Se dice que el incidente detonante fue un percance. Una sirvienta le jaló el pelo accidentalmente y al golpearla con furia, la sangre de la joven salpicó la mano de Elizabeth. Al ver su piel rejuvenecer en este punto, nació la perversa convicción. Con la ayuda de un pequeño círculo de colaboradores, Dorothea Sentes, Jonah Howe, Katalin Menica y Janos Ukbari, un pastor luterano que supuestamente proporcionaba a las víctimas, Elizabeth convirtió sus castillos de Castice y Sarbar en verdaderos mataderos. Atraían a jóvenes campesinas con promesas de trabajo y buena paga para luego someterlas a las más inimaginables torturas. Entre 1604 y 1610, los agentes de Elizabeth se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Pero cuando la cifra comenzó a subir, este comenzó a manifestar sus dudas. Morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así es que ella le amenazó para que callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Esta es, al menos, la versión de este pastor, que fue quien la denunció oficialmente al rey Matías II de Hungría a través de la curia clerical. Más adelante, en la época en que los errores de Gabor le pusieron en la delicada situación política, tomó la costumbre de quemar los genitales a algunas sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo. También se generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros o los pechos. Para poder lograr esto, era ayudada por Dorothea Sentes, que aunque tenía una edad considerable, seguía siendo capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición que Elizabeth requería. Esto ocurrió mientras estaban en Viena. Se hablaba de baños de sangre, de mordiscos y mutilaciones, de congelación y hambruna. Las descripciones de los testimonios son escalofriantes, detallando métodos de tortura que rivalizarían con los de la Inquisición más brutal.
Se estima que el número de víctimas podría ascender a cientos. Durante años, los rumores de los horrores de Castise circularon en voz baja. El miedo a la condesa y su inmenso poder mantenía a raya a la gente. Pero a medida que el número de desapariciones crecía y las atrocidades se volvían más descaradas, incluso la nobleza no pudo seguir ignorando los susurros. Las víctimas comenzaron a incluir no solo campesinas, sino también jóvenes de familias de menor nobleza, enviadas a los castillos de Bathory para aprender modales. En 1610, el rey Matías II de Hungría, alarmado por los reportes que llegaban a la corte, ordenó a György Thurzo, palatino de Hungría y primo de Elizabeth, que investigara las acusaciones. Thurzo, un hombre de gran rectitud y poder, no tardó en reunir pruebas irrefutables. Cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición ni nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue a una sirvienta en el cepo del patio, en un estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era una práctica corriente y no les llamó la atención, pero al acceder al interior se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujerado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraba, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más, y el diario de Elizabeth contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas a lo largo de 6 años. Por todas partes había toneladas de ceniza y serrín, usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos, y se rumoreaba que cuando tenía acceso carnal con chicas, no era raro que las mordiese salvajemente. Se recolectaron testimonios de cientos de testigos, incluyendo sobrevivientes que lograron escapar, familiares de las víctimas y sirvientes del propio castillo que, aterrorizados, finalmente hablaron. Lo que revelaron fue un panorama de depravación inimaginable. Al poco tiempo, los cómplices de Elizabeth fueron arrestados y sometidos a juicio. Este fue un evento sensacional. Bajo tortura, confesaron los crímenes, detallando la brutalidad de la condesa y sus métodos. Dorothea Sentes, Jonah Howe y Katalin Vanica fueron ejecutadas públicamente de maneras horrendas, mientras que János Uqbari fue decapitado y su cuerpo posteriormente quemado. La justicia para ellos fue rápida y brutal. Sin embargo, Elizabeth Bathory, debido a su linaje noble, no fue sometida a juicio ni a ejecución pública. En cambio, fue sentenciada a un castigo que algunos
considerarían peor que la muerte, un encierro perpetuo. En ese año de 1610, Elizabeth fue encarcelada en el castillo de Cachtice, en una habitación amurallada, sin ventanas, con solo una pequeña ranura para pasar la comida y el agua. Pasó los últimos 4 años de su vida en esta prisión solitaria, una sombra de lo que alguna vez fue. El 31 de julio de 1614, Elizabeth, ya con 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la catedral del arzobispo de Esztergom. Ordenó que lo que quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Elizabeth Bathory había fallecido después de haber pasado 4 largos años encerrada, sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cachtice, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en el pueblo y además en la tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exet de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exet, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. La historia de Elizabeth Bathory es un testimonio de la depravación humana y de cómo el poder sin límites puede corromper incluso a las almas más privilegiadas. Su leyenda ha perdurado a través de los siglos, inspirando incontables obras de ficción, desde novelas hasta películas, solidificando su lugar como una de las figuras más oscuras y aterradoras de la historia. Este famoso caso ha inspirado numerosas historias desde el siglo XVIII hasta la actualidad. El motivo más común de esto fue que la condesa se bañaba en la sangre de sus víctimas para conservar la juventud. Esta leyenda apareció por primera vez en un grabado del libro Trágica Historia de 1729 del jesuita László Turoczi, que también es la primera narración escrita de la historia de Bathory. Pero más allá del mito y la fantasía, la realidad de sus crímenes sigue siendo un recordatorio escalofriante de los horrores que pueden acechar en la oscuridad, bajo la fachada de la respetabilidad. Fue una mujer perturbada por una enfermedad mental o una sádica pura, nacida del privilegio y la crueldad. La respuesta quizás nunca la sepamos con certeza, pero su legado sigue siendo una mancha indeleble en la historia de la humanidad. La Condesa Sangrienta, un nombre que seguirá provocando escalofríos en aquellos que se atrevan a susurrarlo.